La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Centro de Estudios Dancísticos CESDA, ubicado en la colonia Vistalegre de la capital queretana. En este sitio platicaremos con la maestra de ballet y jazz, Tania García. Acompáñenme a conocerla. Tania, preciosa. Hola, ¿cómo Siempre estás? con esa sonrisa tan linda. Gracias. En un lugar tan acogedor como esto. ¿Aquí qué es? Es una academia de danza, ballet y jazz, nos dedicamos a eso. Nos llamamos Centro de Estudios Dancísticos, CESDA, sus siglas. Y es un negocio, más que negocio, es una familia de danza. Hace casi 30 años se fundó y la familia sigue creciendo y pues aquí estamos. ¿Ok? Sí. Bueno, pues entonces, ¿platicamos? Sí, claro que Vamos. sí. Vamos. ¿Dónde naces tú? Yo nací aquí en Querétaro hace 42 años y desde que tenía 3 años empecé en la danza como imitación a mi hermana, que ella obviamente es más grande que yo, es 2 años más grande, y cuando yo veo que empieza a bailar, pues yo también, la imitación. Yo quiero. Sí, yo también. Entonces, desde los 3 años empecé en esto, siempre me gustó la danza, la música, toda esa parte, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos muy buenos maestros para nuestra formación, incluyo también a mi hermana, y fue una experiencia muy padre. ¿Qué recuerdo tienes entrañable que recuerdes con alguna frecuencia y digas, qué bonito recuerdo de tus padres, tus abuelos, del lugar donde viviste? ¿Algún recuerdo que nos traigas? Pues cuando yo nací, en la casa donde crecimos, era una casa muy pequeña, pero era una casa donde fuimos muy felices y todas las tardes, te digo que desde chiquita empezamos en esto, íbamos a la escuela, mi papá nos llevaba, mi mamá nos recogía, siempre estaban al pendiente de nosotras. Entonces es una parte muy linda que recuerdo, porque muchas amigas, incluso desde esa edad tan pequeñas, primaria ya, se iban solas, no había quien fuera por ellas, quien estuviera al pendiente, algunas no hacían nada en la tarde, y siempre como que añoré esa parte. Incluso amigas me decían, es que qué padre, me acuerdo que que siempre estaban, esa unión y ese estar al pendiente. Esa sensación De estar protegida. de familia, de convivencia. Sí. Es una sensación, fíjate, que es muy importante porque al pasar, en el transcurso del tiempo, son recuerdos que te van dando consistencia, Sí. te van dando seguridad, te van dando identidad. Te sientes feliz de Sí. que hayan ido. Y qué bueno, es un recuerdo muy, muy, muy bello, la verdad. Entonces tú estudias el kinder, Ajá. la primaria, la secundaria y la preparatoria. Sí. ¿Aquí en Querétaro? Aquí en Querétaro, en la misma escuela. Estudié en el Instituto 5 de Mayo, una escuela que es de religiosas. Y la verdad es que igual, a lo mejor ahorita ya no hay tanta, ¿cómo te diré? Prefieren a lo mejor estudiar en escuelas laicas, en escuelas no tradicionales, cosas así, pero mi experiencia, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Muy linda. Las religiosas de esa institución, bueno, las que a mí me tocaron en ese momento, nos dejaban ser muy libres, o sea, no había como unas, de que los zapatos, el peinado, esto y lo otro, no sé qué, así como militares, no. Y algo también interesante, bueno, para mí, yo fui de la última generación de mujeres de esa escuela.
Entonces, de ahí hacia abajo, pues ya había hombres, ¿no? A partir de tercero de secundaria. Entonces, pues la verdad es que decíamos, ay, los hombres no, vinieron a arruinar esto, no sé qué. Entonces, pero sí, fuimos la última generación de mujeres, mi generación. Después de tu experiencia en la preparatoria, ¿ya tenías tú alguna idea de qué ibas a estudiar a nivel de universidad? Sí, te cuento, mi papá es ingeniero industrial. Te cuento esto porque te comentaba hace rato de que la familia siempre estuvo ahí, siempre estuvieron al pendiente. Mi papá, por su trabajo, siempre viajó mucho, pero el tiempo que estaba, pues era un tiempo de calidad, ¿no? Y mi mamá, pues era la que se encargaba de, las llevo, las traigo, shalala. Y mientras él estaba, pues él también, ¿no? Compartían todo. Y entonces me llamaba mucho la atención lo que él hacía, su trabajo. Obviamente empecé yo a tener esa curiosidad y le empezaba a preguntar cosas de su trabajo, lo que hacía. Él es ingeniero industrial y yo decidí estudiar ingeniería industrial. No por seguirlo a él, sino por lo que me platicaba. Por lo que te gustó, te atrajo. Sí, exacto. Y de ahí fue que empecé, bueno, entré al Instituto Tecnológico de Querétaro a estudiar ingeniería industrial. Así es. ¿Quién te tocó como director, recuerdas? No recuerdo, fíjate. Me tocaron 2 directores, pero ahorita que me estás diciendo, la verdad es que no lo recuerdo, la verdad. No fueron lo suficientemente. Pero, digo, no hace muchos años que entré, por ejemplo, todavía incluso había maestros, éramos no tantas mujeres, pero sí éramos buena cantidad. Y había maestros que incluso todavía se resistían a que una mujer estuviera estudiando una ingeniería y no una administración. Una carrera técnica. Sí, ¿te puedo contar algo? Sí, claro. Tuvimos una vez una clase de, no me acuerdo qué, pero íbamos a trabajar con arcilla. Y pues yo traía mis uñas, no largas, pero traía mis uñas coquetas, lindas. Y entonces el profe se le ocurre hacer un comentario diciendo eso, justamente. Ya ven, las mujeres no pueden estar aquí, necesitan estar en algo más delicado. Y agarro yo y le digo, ¿alguien trae un corta uñas? Sí, ¿me lo prestas? ¿Qué tengo que hacer, profe? Sí, así fue. Perteneces a la generación de las mujercitas que empezaron a descubrir que había un nuevo panorama, una nueva forma de hacer, sí, de prepararse, sí, de dejar un poquito la cocina, dejar un poquito la casa, la tradición, sino brincar. Tú eres de esta generación. Sí. Qué interesante. Entonces, pues yo me siento muy, muy contento de estar frente a una mujercita que fue descubriendo su camino. ¿Estudias entonces la carrera técnica como ingeniera? Ingeniería industrial, ajá. ¿Y esa fue tu carrera? Sí, fue mi carrera, pero nunca dejé la danza. Pero. En una carrera dominada por hombres, Tania demostró que su talento y capacidad eran mayores a los frenos que algunos querían imponerle. Fue así que se convirtió en ingeniera industrial y demostró tanto su capacidad como valía a sus maestros y compañeros. Encuentras en una carrera técnica una primera opción, pero la danza. Sí. ¿Cómo descubres entonces? ¿Terminas la carrera o no la terminas o qué pasó? ¿Cómo? Ajá, te cuento. Para concluir la carrera, termino la ingeniería industrial, me fue muy bien, la verdad, y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en MAVE, donde mi papá estuvo sus últimos años trabajando. Y sí me llenaba el tiempo que estuve, pero yo veía y decía, no, esto no es lo mío, en el sentido de que las, 10, 12 horas, el tiempo que fuera de trabajo, la misma gente, la misma rutina, no tener ese espacio de decir, ya me voy a mi casa, voy a descansar, voy a esto. Entonces, yo nunca dejé la danza,
Siempre estuvimos preparándonos. Cuando tenía en la adolescencia, en México, en la Ciudad de México, se organizaban cursos de la Escuela Cubana de Ballet, que era un curso que eran de 2 meses, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces era estar ahí todo el día. Nos daban clases de ballet, de puntas, repertorio, jazz, teatro, infinidad de clases de arte y de danza. ¿Eso fue en México? Eso fue en México. Entonces ibas. En los veranos. Durante como 4 veranos nos íbamos, y allá tenemos una tía que vive allá. 4 años. Seguidos, en veranos. Y obviamente fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora. Era 2 meses de preparación, de clases, y al final de los 2 meses del curso había una función en el Teatro Miguel Covarrubias, en la Sala Miguel Covarrubias, allá en México. Entonces había audiciones para ver obviamente los personajes. Entonces era una experiencia padrísima, conocimos a muchísimas personas, algunas ya eran un poco más grandes que yo todavía te digo, era adolescente. Personas que después se formaron sus compañías, sus escuelas, sus grupos. Y ya después, cuando acabó esa parte, pues nos invitaban. Oiga, vamos a tener función en tal lado, vengan, vamos a preparar algo. Entonces fue creando, despertando en ti la verdadera vocación. Sí. La danza, así es. Sí. Ese es el término correcto, la danza. Sí. Y te conviertes en una danzadora. ¿O danzarina? Bailarina. Bailarina. Sí. Una bailarina. Sí, y después con toda esa preparación y todo al mismo tiempo, aquí en Querétaro se creó el Ballet Clásico de Querétaro, la compañía de Ballet Clásico de Querétaro. Correcto. Que es donde igual se hace una audición, entramos, primero mi hermana porque era más grande, después ya cuando tuve la edad, entré yo, y pues obviamente igual, o sea, eran la escuela, las tareas. Era chistoso, entre comillas, porque todas las que estábamos en ese momento, pues te llevabas la tarea, porque eran 3, 4 horas de ensayo, sobre todo cuando se acercaban. ¿Y en los ratitos hacías? Sí, en los ratitos, córrele, así te toca, dejabas, ibas y otra vez, ¿no? Entonces, así fue la época más pesada, que fue la preparatoria y parte de la universidad. Y te digo, nunca dejé de bailar. Fuiste una bailarina feliz. Sí. Esa era tu verdadera vocación. Esa era. Sí. Era donde tú te podías expresar, te podías describir de una manera plena, y fuiste aprendiendo esa ruta. Sí. Y que te daba esa sensación de felicidad, de plenitud. Sí, después de eso, mis papás deciden aquí en este lugar. Primero tenían proyectado que fueran locales comerciales y en la parte de arriba nuestra casa, aquí. Pero después empezaron a ver pues que realmente nos gustaba tanto, que era lo que nos gustaba. ¿A ustedes dos? A las dos, lo que nos hacía feliz, pero llegó un punto en que ya no había más para crecer. Entonces deciden de una para otro, hay que poner duela, espejos aquí y allá, esto y lo otro. Y yo todavía era una niña, tenía como, no sé, 13 años yo creo. Obviamente fuimos alumnas, tuvimos una formación con maestros cubanos, la metodología cubana. Ah, bueno. Y llegó un momento en que ya nosotras, claro, nos hicimos cargo de aquí, del negocio. Pero en realidad, la pasión por dar clases, llegó después. O sea, yo bailaba y estaba enamorada por bailar y tomaba clases, pero ya para dar clases como tal, sí tardé un poquito en que me naciera ese amor por enseñar. Sí, esa seguridad. Sí, exacto. Ok. Exacto. De saber, ya sé lo suficiente y puedo transmitir mi experiencia, mi conocimiento. Y sí. Ese fenómeno se dio aquí. Sí, exactamente. Y al mismo tiempo me hablaron primero estaba yo estudiando y en el último semestre los viernes no tenía clases. Entonces un profesor se acerca a mí, el profesor Guillermo,
y me dice, mi esposa tiene un preescolar muy chiquito, pero me gustaría que les dieras clases a los niños. ¿Ok? Un preescolar que estaba en las Azucenas, lejísimos. Bueno, ahorita sigue estando muy lejos, obviamente, pero en esa época, pues no había casi nada. Y yo decía, madre mía. Dije, bueno. ¿Y qué les ibas a enseñar a los niños? Clases de jazz. Todo el tiempo que empecé fue clásico, pero al mismo tiempo, como a los 11 años, empecé también con la parte de jazz. En los cursos que te platico que nos íbamos a México, eran maestros reconocidos a nivel nacional. Baile de jazz. Jazz moderno. Correcto, pero es baile. Baile. No es ejecución. No. Es baile. No. Ajá. Y entonces estas personas se acercan y te dicen, esto que nos gusta, ¿cómo lo haces? Hazlo aquí con este grupo pequeño, en las Azucenas. En las Azucenas. No recuerdo el nombre del kinder, pero fue algo muy diferente a estar aquí en mi zona de confort. Entonces, pues yo tenía como 1 o 2 clases, no me acuerdo, y me tomaba el camión afuera del TEC, me aventaba 1 hora en el camión para llegar a dar clases. Y ya, después, te digo, una vez que yo decidí que ya lo mío era dar clases, era lo que realmente me llenaba, empecé ya entonces a prepararme más. Tomé muchos cursos, certificaciones. Ya para ser maestra de ballet. Sí. De ballet y de jazz. Y de jazz. Ya estando establecido esta academia, este edificio. Sí. ¿Qué edad tenías entonces? Ya cuando realmente pasó eso, tenía yo creo como unos 23 años. Ya habías madurado física, mental, intelectualmente, técnicamente. Estabas lista para el lanzamiento. Sí. Y te lanzaste. Sí. Tania descubrió su verdadera vocación en el ballet y la danza. Con el tiempo su camino la llevaría a dedicarse de pleno a bailar y después a convertirse en maestra para las futuras generaciones. Entonces, en el Instituto Tecnológico de Querétaro, estudias tu carrera como ingeniero. Sí. Como ingeniero industrial. Ok. Y la terminas exitosamente y te haces tu tesis y tu trabajo. ¿Era tesis o era un trabajo especial? Era un trabajo para titulación. Para titulación. Sí. Y eso hiciste me imagino, un libro de esa tesis o de ese trabajo, y ese fue, y te dieron tu título. Sí, ahí tengo mi título. Pegado en la pared, colgado en la pared. Eso te dio una gran satisfacción. Sí. Sí, porque lo fuiste madurando, lo fuiste acariciando, lo fuiste alimentando y fuiste muy seria y muy profesional. Sí. Y tus papás debieron estar muy contentos con esta hija suya tan celosa, tan estudiosa, tan dedicada, que merece una felicitación. Gracias. Entonces, con base en ese título, tú entras a trabajar en alguna actividad técnica. Pero resulta que mientras todo esto ocurría, empezaste a estudiar ballet, el ballet. Y con los años descubres que esta es tu verdadera vocación. Sí. El otro fue una experiencia valiosa, con una cierta influencia, pero la vocación, la parte profunda tuya, es el ballet. Sí. Y deciden entonces diseñar un proyecto de ballet. Eras muy joven entonces. Sí, realmente sí, éramos muy jóvenes. Cuando ya mi hermana y yo nos hicimos cargo de la academia, pues fue empezar de cero, o sea, ya formar nuestras propias alumnas. Ya en ese entonces, iban viniendo niñas de todas las edades. Al principio, pues claro que teníamos como que combinación de grupos, y poco a poco la academia fue creciendo y entonces ya empezamos ya como es realmente, por edades. Nadie sabe para quién trabaja, pero este local fue pensado para otras aplicaciones, sí, comerciales, pero de repente dijeron,
¿y por qué no aquí? Sí. Y entonces toda esta energía que desarrollaron tus padres para crear este patrimonio, lo aplicaron en una academia de ballet. Sí. Y aquí están Sí. desde entonces. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Tenemos ya, yo creo que ya cumplimos los 30 años. ¡30 años! Yo creo que sí. No, pues entonces ya el proyecto ya hasta bigotes tiene. Sí. Sí. Oye. Y lo que hacemos, obviamente ya ahorita, al principio pues era pues como todo negocio, que entre lo que sea, ¿no? Para empezar, pero obviamente ya una vez que ya nos fuimos conociendo, que la gente fue conociendo nuestro trabajo, nuestro proyecto, entonces ya aplicamos lo que es realmente la metodología clásica, por edades, por niveles, vienen a hacer evaluaciones a las alumnas cada año. De hecho, justamente ahorita estamos en proceso de evaluarlas. ¿Quiénes vienen? Vienen de México personas que pertenecen a asociaciones de bailarines que fueron obviamente en su momento están reconocidos. ustedes insertas en un circuito profesional en donde tienen un reconocimiento. Sí, sí. Entonces no es una aventura. No. Esto es un proyecto maduro. Sí. Que es lo que yo vi en la última función que me hicieron el favor de invitarme, que hicieron un festival. Me quedé realmente sorprendido de la cantidad de niñas que están en el mundo del ballet, del baile, hasta jovencitas de 15, 18 años, ¿no? Sí. Desde una pirinola que andaba baile. Era de 3 añitos. ¡Qué maravilla! Entonces, Sí. este proyecto ustedes lo han llevado a niveles profesionales. Sí. Ok, y cada año hacen un festival. Sí, cada año hacemos nuestro evento, nuestra función. Anteriormente, ahora sí que como se dice antes de la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia en diciembre teníamos nuestro cascanueces, que es típico el cascanueces. Y en verano teníamos nuestra función de verano, de fin de cursos, de ciclo. Y ahorita lo que estamos otra vez empezando a formar bailarines otra vez, porque esas generaciones pues desaparecieron, se fueron, lamentablemente nos afectó mucho como a todos, pero es que sabe que ella no quiere regresar porque está en la computadora, porque ella no quiere dejar la tablet, porque así. Entonces, pues fue otra vez empezar. Entonces ahorita estamos otra vez empezando a formar esas generaciones y tener cierto nivel más elevado del que tuviste, que está bastante bien, Sí. para poder entonces presentar un proyecto tan grande como el Cascanueces. Sí, porque ahora el entorno de distracciones para los jóvenes, para los chicos, pues tienen muchas oportunidades. Y el mensaje para los chicos, entonces, ¿cuál sería? Pues mira, yo siempre soy de la idea que nos inculcaron mis papás, tienes que estar en una actividad artística, deportiva, tienes que esa parte trabajarla. No es estar en la escuela y lo que la escuela me da, no. Y tan. No, tienes que estar en algo que te guste, deportivo, artístico, y en base a eso seguirte desarrollando, independientemente de que te vayas a dedicar profesionalmente a eso o no. Es lo que yo hago aquí con mis alumnas. El tiempo que estés conmigo, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Todo lo que sé te lo voy a enseñar. No importa que te vayas al siguiente mes, pero que te vayas con buenas bases, con una buena metodología y que en algún momento a lo mejor te despierte yo esas ganas de enseñar. Los padres provocando en el joven la acción de atreverse. Uh-huh. Atrévete a cosas diversas, distintas, Sí. obedeciendo a la búsqueda de tu propia identidad. Así es. Con su labor docente, Tania ha impulsado a muchas generaciones de niñas deseosas de aprender a bailar y de encontrar en la danza su propia vocación. Me sentí muy a gusto en esta charla. ¿Por qué? Porque llegué a tener la sensación de emocionarme con tu experiencia. Gracias. Y eso es muy difícil de poder
transmitirlo. Y lo transmites. ¿Por qué? Porque no solamente tu propia expresión juvenil, preciosa, sino que además la convicción de fondo, porque lo has vivido. Esa felicidad la contagias. Te agradezco que nos hayas recibido aquí en este salón, que se siente algo.